Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Hagamos el mismo ejercicio para saber si me están escuchando. A ver, la manito arriba. A ver quiénes me escuchan. Aquí veo la primera hoja. Bien, por aquí sí me escuchan. Por acá también. Por aquí también. Muy bien. Entonces, sí nos estamos escuchando con el favor de Dios. Ok, es para mí un gusto el poder compartir una vez más con ustedes en esta serie de seminarios gratuitos que Editorial Sendero tiene a gusto facilitar para ustedes, para la formación. Y sobre todo me encanta el tema de hoy porque es un tema de actualidad y es un tema que si lo trabajamos con constancia en nuestra vida y lo trabajamos con nuestros estudiantes, pues nos puede ayudar muchísimo. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta temática bastante hermosa, digo yo, de pastoral de la resiliencia. Vamos a hablar un poco qué es esto y cómo esto entonces me sirve para mi vida personal y me sirve también para mi trabajo pastoral. Yo creo que aquí tengo a un gran número de pastoralistas presentes. Veo religiosas, también sé que hay por ahí algunos sacerdotes amigos. Entonces, vamos a ver cómo esto, que es un tema muy psicológico, desde la neuropsicología, cómo esto lo podemos llevar a nuestro ambiente religioso. ¿Ya? Bien, lo primero que me gustaría abordar con ustedes para dejar claro es la definición de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? ¿Ya? ¿Qué entendemos por eso? ¿O qué entiende la ciencia? Porque vamos a ver ahorita unos conceptos así como muy generales y luego entraremos ya en la parte pastoral, en la parte eclesial, si le queremos poner un nombre. ¿Ok? Entonces, la primera definición que nosotros encontramos de este término de resiliencia, tenemos que sin duda alguna tocar a este señor, a este francés, polaco-francés realmente, porque de padres polacos, pero de nacimiento francés, judío, Boris Cyrulnik. Boris es considerado dentro de la psicología como el padre de la resiliencia, ¿ya? Y él dice que la resiliencia no es más que la capacidad para superar situaciones dolorosas y traumas saliendo fortalecidos de ellos. Primer elemento, la resiliencia entonces es una capacidad que yo tengo. Es una capacidad, ¿para qué? Para superar situaciones dolorosas, situaciones traumáticas, dice. Ahora bien, si eso es así, entonces quiere decir que yo debo tener una, un cúmulo de elementos dentro de mí que me ayuden a superar esas situaciones, porque es una capacidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo primero que yo debo tener? Y lo primero que entonces dice Boris es que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de dominar nuestras emociones. Es lo primero que él dice. Para desarrollar esta capacidad de superar las situaciones dolorosas, hay que aprender a dominar nuestras emociones. Y ojo ahí, y aquí entonces voy a comenzar a poner, ustedes saben que a mí me gusta poner muchos ejemplos, ¿no? Y me cabe el primer ejemplo, y es cuando nosotros nos enfrentamos delante de una situación como, por ejemplo, la muerte de un familiar. Y de hecho, más adelante, en el punto 5 de esta ponencia, por esta ponencia tiene unos 7 puntos bien generales y que vamos a ir desarrollando. Escogí 7 por el tema muy eclesial. 7 en la iglesia es perfección, ¿no? Entonces, por eso
el 7, plenitud. En el punto 5, cuando lleguemos al punto 5, vamos a hacer un ejercicio. Yo los voy a invitar a hacer un ejercicio allá de su casita. Por eso desde ya les digo, vayan teniendo por ahí una hojita. Y el ejercicio tiene que ver pronto con este ejemplito que voy a poner, y es para entenderlo la definición de Boris. Y es, oiga, ¿cómo nos enfrentamos, cómo enfrentamos nosotros, cómo reaccionamos nosotros delante de, por ejemplo, la muerte de un familiar? ¿Cómo reaccionamos? ¿Controlamos nuestras emociones o simplemente dejamos que las emociones nos controlen a nosotros? ¿Ya? Y ahí comienza a trabajar esta capacidad de ser resiliente. Dominar nuestras emociones delante de situaciones dolorosas y traumáticas. ¿Para qué? Para salir victorioso, para salir con la bandera delante. ¿Ya? Porque todos tenemos situaciones difíciles, todos en la vida enfrentamos eso. Hasta el mismo Jesús, ya lo vamos a ver cuando entremos al punto 2, que es el tema de cómo esta resiliencia entonces la aterrizamos en Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y vamos a ver ahí como un Jesús que sufre, pero un Jesús que en medio de ese sufrimiento saca esa capacidad de dominar esa situación y entonces sale victorioso de ella. Entonces aquí viene el primer elemento para ti y para mí, la primera interpelación, y es cómo enfrentamos nuestras situaciones, las situaciones dolorosas y traumáticas que nos trae la vida. Nos dejamos dominar, vuelvo y repito, por las emociones primeras que llegan a la mente, porque es normal como seres humanos, nos llega un montón de emociones, o comenzamos a controlar esas emociones y entonces a darle forma. ¿Qué hacemos? Y desde ahí, desde esa capacidad, entonces nacen unos pequeños concepticos, y es resiliencia entonces es resistir y rehacer. O sea, yo estoy frente a una situación tan dura como es puede ser, voy a mencionar otra, de pronto un desempleo, ¿ya? De pronto una depresión amorosa, y entonces, ¿qué hago ahí? Me simplemente caigo en una depresión de, ya, la vida se acabó, ya no más, y me quiero morir y tal. O, como buen valiente, comienzo a resistir los golpes que me da esa situación, y desde ese resistir, entonces, como el ave fénix, renazco, como esa mitología, ¿no? Del ave fénix que renace de la ceniza. Y entonces ahí tenemos otro concepto: resiliencia es capacidad de resistir y rehacer. Y vamos avanzando otro más, que salen del mismo concepto de lo que los psicólogos, del que consideran los psicólogos como el padre de la resiliencia, de Boris, y es encontrar la ventaja a la desventaja. Es decir, saber leer lo que estoy viviendo y leerlo, pero en clave positiva. Y entonces decir, oiga, hasta de las cosas más feas yo puedo sacar belleza. Hasta de la pared más negra le puedo ver el punto blanco. Sacar belleza del caos. Y eso no se hace simplemente porque ya, yo quiero, no, eso es un trabajo, eso es minucioso. Y en el caso de nosotros, hombres y mujeres de fe, eso se hace tomado de la mano del Espíritu Santo, porque es una virtud, es un don. Encontrar la ventaja a la desventaja, encontrar lo positivo a lo negativo, sacar lo bueno de lo malo. En todo, en todo, siempre hay algo bueno, incluso en aquello que a nosotros nos parece que es más catastrófico.
Ejemplito, y sigo con el ejemplo de la muerte de un familiar. Normalmente en las familias, cuando fallece una persona, ¿qué suele suceder? La familia se une, la familia se reúne, y si no se une, por lo menos se reúne. Y en el caso, por ejemplo, de Ecuador y de Colombia, Venezuela, de los países latinoamericanos, somos países de migrantes. Nosotros salimos y nos gusta ir y buscar, probar suerte, llaman, ¿no? En otros lados. Pues por muy lejos que tú estés de tu casa, por muy distante, cuando te avisan, mira, se murió Julano, ¿qué hace uno? Si no se aparece allá, en donde fue en donde está la persona fallecida, agarra el telefonito y llama y se hace presente de alguna manera, ¿cierto? Entonces ahí ven cómo un acontecimiento tan doloroso, tan fuerte, tan caótico como es la muerte, genera un pequeño bien. ¿Cuál es? El reencuentro familiar. ¿Ya? Y también en algunos casos, esa situación dolorosa, caótica de muerte, genera la conversión de otros. Caso concreto, muchos hijos que llevaban una vida desordenada a raíz de la muerte de la madre o de haber tenido la oportunidad de estar ahí con la madre antes de la muerte, ahí en el lecho, y de recibir consejos de la madre, se convierte. Ejemplo más grande que tenemos nosotros los cristianos, la vida de Jesús de Nazaret. No hay gloria, no hay resurrección sin el hecho doloroso de la cruz. Y la cruz va acompañada de un hecho bien doloroso y bien traumático como fue la pasión. ¿Ya? Entonces, estos ejemplitos nos ayudan a entender con fuerza, y miren que estoy poniendo ejemplos a estos conceptos que son muy de la neuropsicología. Le estoy poniendo ejemplos muy espirituales, ¿ya? Muy católicos, muy cristianos, para que ya vayamos cayendo en el punto central del tema, ¿no? La pastoral de la resiliencia. Entonces, tengamos bien claro esto. Resiliencia es esa capacidad para resistir y rehacer, para encontrar la ventaja, la desventaja, para sacar lo bueno de lo malo, para mirar y sacar la belleza en medio del caos, para observar el punto blanco en medio de la pared negra, para entender que siempre hay algo bueno en medio de todo, pero que yo tengo que resistir a eso que no es tan bueno y que me está chocando y entonces me ayuda a salir con bondad. ¿Ya? Eso es capacidad, como bien lo decía, como bien lo dice Boris, es la capacidad para resistir y avanzar. ¿Ya? Bien, teniendo bien claro estos conceptos generales, entonces aterricemos en esto. Y es, oiga, la resiliencia es una esperanza realista, soñar con los pies en la tierra. Y quise traer este pequeño poema, si lo queremos llamar, que interpela. Un día decidí dejar de resistir para que tenga que doler, duela, lo que tenga que nacer, crezca, y lo que tenga que ser, sea. ¿Ya? Porque no es simplemente quedarse en el resistir, como decía ella, sino resistir y rehacer. Porque si no, entonces me quedo ahí como que aguantando y pare de contar. No, aquí la idea es aguante, pero salga adelante. ¿Ya? Aguante, pero resurja. Aguante, pero rehaga las cosas. Siempre se puede rediseñar, siempre. El día que usted piense que ya es un ser acabado, que ya no tiene más
para rehacer, que ya no tiene más para reinventar, que ya no tiene más para ser creativo, que ya vamos a ver una de las características de la resiliencia, si ya no tiene más para eso, ese día usted es simplemente un muerto viviente. ¿Ah? Ese día nos convertiremos en cadáveres que andamos por el mundo como zombies. Y, y el dueño de la vida no quiere eso para nosotros. Y en nuestro ser de humanos tenemos toda la capacidad para no ser así. Por eso soñemos, soñemos con un mundo hermoso, soñemos con ser mejores personas, todo lo demás, pero comencemos a desarrollar la capacidad de ser mejores personas, de tener un mundo mejor. Pero por eso, esos pies en la tierra, comencemos, no simplemente el soñar y resistir, sino vayamos, y ya lo voy a decir también una de las características, vayamos a la acción. ¿Okay? Y de este padre, el que llaman los psicólogos el padre de la resiliencia, de él quiero pasar al que yo llamaría, y bueno, porque tuve la dicha en algún momento de estar en una conferencia con él en la Universidad Javeriana de Bogotá, al que yo llamaría el teólogo de la resiliencia. ¿Ya? Quiero mostrarles el pensamiento de él para entender esto de la pastoral resiliencia. El teólogo Javier Picasa es un hombre extraordinario, mercedario, por cierto, de formación, claro. Y él dice, la resiliencia es una manifestación profunda de la acción del Dios que reteje desde adentro eso que se ha roto, es decir, un trauma, y produce dolor y sufrimiento, pero no de forma mágica, sino a través de lo que los seres humanos podemos lograr. Hermoso, hermoso esta definición, bellísimo, porque entonces aquí comenzamos a entender que la resiliencia no es simplemente una capacidad, una mera capacidad humana, sino que también es una manifestación de la acción de Dios. Y entonces se entiende lo que yo le ponía en la imagen anterior, era el tema de la virtud, de verla como una virtud, por lo tanto como una gracia, ¿no? Y ¿qué es? Esa capacidad, esa virtud, pero en la que Dios nos va, es bellísimo esto, y por eso puse esta imagen, nos va retejiendo, ¿ya? O sea, es ese Dios que actúa en nuestra historia, pero que actúa en nuestra historia no sin nosotros, sino con nosotros. Por eso dice, Él va retejiendo desde adentro lo que se ha roto, pero no de forma mágica, sino a través de lo que los seres humanos podemos lograr. Pila con eso, ¿no? Porque es bellísima esta imagen. Mucha gente piensa que Dios es eso, y yo lo decía de los que están aquí, si es, que estuvieron en la capacitación, en el webinar que yo di la otra vez, hace ya más de un mes, que fue sobre la espiritualidad en tiempos de crisis. Ahí yo hablaba de los tipos de Dios, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan de esa carta comodín que yo les ponía? Y les decía que mucha gente piensa que Dios es así, que Dios es un comodín. Y entonces es un Dios que tiene que encajar en donde yo lo quiera colocar, ¿ya? Un Dios como, y se acuerdan también la imagen que les decía, un Dios como marioneta del ser humano. Pues también hay gente que piensa que el ser humano es una marioneta de Dios, ¿ya? Y que entonces como somos marionetas de él, pues ya todo está escrito, todo está hecho, todo está listo y Dios no necesita nuestras capacidades, sino que eh, Él hace todo solo y para de contar. Y entonces esa gente que se sienta simplemente a rezar, pero se le olvida la regla de San Agustín, ora et labora. O sea, reza, ora, pídele a Dios, pero tú también acciona. Y por eso digo y me reafirmo, Xavier Picasa para mí es uno de los, cuidado si no el teólogo por excelencia de la resiliencia, porque el hombre lo deja bien clarito acá, dice, oiga, es Dios que reteje lo que se rompió, pero lo reteje contigo.
no sin ti. El Dios que te creó, ¿ya? Ese Dios que te creó, te salva por amor contigo también. Eso es bellísimo. Esa es una imagen bellísima. Y es una imagen que Jesús de Nazaret nos va a reafirmar. Y por eso, teniendo bien claro estas definiciones, tanto la que nos da Boris desde la neuropsicología, como la que nos da Xavier desde la teología, quiero invitarlos a que ahondemos un poco más ya en el misterio de Jesús de Nazaret, teniendo claro esta imagen bellísima. Dios que nos reteje por dentro. ¿Cuántas veces tú has sentido esa aguja de Dios que entra en tu vida y que comienza a darle forma a aquello que tú pensabas que no tenía forma, pero que empieza a darle forma con tus acciones? ¿Ya? Y creo que también cuando se debe acordar, cuando hablábamos de espiritualidad, yo también ponía un ejemplito, ¿no? Y era que a nosotros a veces nos pasa que no le encontramos solución a un problema, que estamos sumergidos en una situación bien caótica y no sabemos por dónde, y, y nos deprimimos y no sabemos qué hacer y tal. Y de repente oramos, le pedimos luz al Señor y entonces nos encontramos con alguien muchas veces o comenzamos a pensar en una cosa y a partir de lo que pensamos o de eso que nos dice la persona con la que nos encontramos, como que se nos enciende un bombillo adentro y comenzamos a encontrarle solución a las cosas y a ver como la luz en medio del túnel, ¿ya? Y decimos, ah, ya sé por dónde tengo, ya sé lo que tengo que hacer y comenzamos a hacer y salimos victoriosos de eso, ¿no? Ese es ese Dios que mete su aguja y comienza a retejer y comienza entonces a sanar tus traumas, a sanar tus dolores, a darte luz en medio del túnel. ¿Ya? Es bellísimo esa imagen del Dios que reteje tu vida, que entra entre ti. Ahora, para entender esto, entonces aterricemos un poco más en Jesús. Jesús, el tutor por excelencia de resiliencia, el resiliente por excelencia, Jesús de Nazaret. Ahora, veamos cómo es que es eso. Primero, Jesús pasó haciendo siempre el bien. Eso es lo primerito. Pasó haciendo siempre el bien y el bien de él fue liberar al oprimido, perdón, liberar al cautivo, curar al enfermo, consolar al oprimido. Ese fue el maravilloso bien de Jesús de Nazaret. Y lo tenemos en muchos pasajes del Evangelio. Pero la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, nos dice con claridad eso. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos. E incluso dice, curando a los oprimidos del diablo. ¿Ya? Aquellos que él oprimía. Ahora, los milagros de Jesús, hay elementos, voy a mencionarles al menos unos 3 elementos que nos muestran que ese Jesús pasó haciendo el bien y que fue 100% resiliente. Primero, los milagros de Jesús. Primer elemento, los milagros de Jesús. ¿Por qué los milagros de Jesús son actos resilientes? Porque en ellos no es simplemente una magia lo que sucede, o sea, no es el Jesús simplemente curandero que la gente quería ver. No es Jesús que podemos equiparar ahí a, perdón la expresión, con el respeto de los sacerdotes y las religiosas que están aquí, perdón la expresión, y de los laicos consagrados, perdón la expresión que voy a decir, no es el Jesús igual a un brujo, queremos poner, no, 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 no. Ese es el Jesús que con la fe de esa persona que está sufriendo, o sea, con la capacidad de esa persona que está sufriendo, entonces actúa. ¿Ya? Ahí es bellísimo porque ahí entendemos bien ese tema de la resiliencia. Bello eso. Y uno de los pasajes que creo que nos deja bien claro esto
lo escuchábamos el domingo, ¿no? Aquella mujer que le dice, hijo de David, ten compasión de mí. Y luego Jesús obra el milagro y luego le dice, qué grande es tu fe, mujer, qué grande es tu fe. O sea, no es simplemente que la mujer llegó a decirle, oye, tú tienes todo el poder para sanarme y sáname, punto, y ya, ¿no? Sino ella, ella se reconoce delante de Jesús de Nazaret como una mujer creyente. Ten compasión de mí, es creyente. Tiene una capacidad interna. Y a partir de eso que ella tiene, entonces Jesús obra milagro. Y así lo vemos en todos los milagros, en todos tenemos muchísimos ejemplos de eso, en donde el Señor primero mira lo que tú tienes, tu capacidad, y a partir de eso entonces Él actúa y comienza a derramar su gracia y a ejecutar esa acción resiliente de sacar al oprimido, de liberarlo, de consolar al pobre. Otro elemento que nos muestra eso, la capacidad de Jesús como tutor de resiliencia, es las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una cátedra bellísima de resiliencia. ¿Por qué lo son? Empezando porque empiezas diciendo bienaventurados los pobres. Y ojo, no van a salir ahorita diciendo, uy, ya yo soy el resiliente porque vea, Jesús dijo bienaventurados los pobres y yo estoy limpio, estoy chiro. Así que ya, yo soy resiliente 100%. No, 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 no. No. Cuando Jesús habla de bienaventurados los pobres, es de aquellos que sienten la necesidad de Él. ¿Ah? Y que entonces se reconocen vacíos y quieren llenarse de Él, el dueño de la vida. Y ahí yo traje esta infografía que no es mía, como ven, no quise quitar los títulos, es de Catholic Life, porque me parece que es bellísima y que es muy diciente. Y Catholic Life coloca la bienaventuranza y al lado inmediatamente coloca un interrogante para nosotros. Dice, en días en los que ya no puedes más, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Acudes a Dios o te sumerges en una depresión o acudes a, no sé, ¿a qué será? ¿Qué haces? Por eso es que les decía, la pobreza es aquel que se siente necesitado de, ¿ya? No simplemente la parte material, aunque por ahí pusieron el dibujito del dinero, pero es más que eso. Y luego dice, bienaventurados los que sufren. ¡Wow! ¡Qué resiliencia tan bárbara esta! Bienaventurados los que sufren. Mensaje tan bárbaro este. Bienaventurados los que sufren, pero no es simplemente para decirle, entonces darles un mensaje masoquista, entonces a decirle, bueno, vayan a sufrir y flagélense y paren. No, 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 sino para invitarlos entonces a que se interpelen de cómo estamos sufriendo y qué estamos haciendo con ese sufrimiento que estemos padeciendo. Y aquí, que cuando hable de las características voy a ampliar esto, pero aquí está, y cuando hable de uno de los santos, que son como la séptima parte que voy a tocar, hay distintas maneras de vivir nuestros sufrimientos, sobre todo el sufrimiento de una enfermedad. Y en la forma como tú lo vives, entonces eso va a ver si tú eres resiliente o no. ¿Ya? Porque tú puedes vivir ese sufrimiento quejándote, echándote a morir, o vivirlo ofreciéndolo por ti mismo y por los demás. El ejemplo más clarito, Jesús en la cruz, Jesús en la pasión. Un Jesús que pudo haberse quejado. Y de hecho, como humano, algunos si hace ahí un análisis exegético, de pronto así como muy extremista de la palabra de Jesús, de Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, y lo hace muy extremista y dice, no, mira, el hombre estaba sufriendo hasta el extremo y quería ir corriendo. Pues si te quedas solamente con esa visión antropológica y que es normal que la tengas, pues está bien. Pero si vas mucho más allá, entonces ves a un Jesús que dice,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí transforma. O sea, dice, hey, estoy sufriendo, me estoy carcomiendo por dentro, pero confío plenamente en ti y quiero actuar. Entonces, y se entrega por amor. Vaya, actúa por amor. ¿Ya? Y luego está el tema de la humildad y seguido el tema de la justicia. Y algo que a mí me encanta y es el tema de la misericordia. Este tema de la misericordia, muchos piensan que es simplemente una compasión, un tener compasión y pare de contar. No, la misericordia es mucho más, creo que también en la charla de espiritualidad lo tocaba. La misericordia en hebreo es amor de, es rahamit. En hebreo quiere decir amor de entrañas, amar como una madre con todo, ¿ya? Y entonces aquí es como nosotros tenemos esa capacidad de amar a los demás con todo nuestro ser a pesar de y superar esas dificultades que se nos presentan con los otros y con nosotros mismos, con los otros y con nosotros mismos desde nuestro interior. ¿Ya? Entonces, la bienaventuranza unido a los milagros nos va mostrando a un Jesús que es 100% resiliente. Y lo aterriza Jesús y va con fuerza en las parábolas del reino. Todas esas cantidades de parábolas que Jesús presenta. Hay otra teóloga también colombiana, por cierto, María Rodríguez Arena, que hace tiene todo un libro, de hecho es una tesis de doctorado que ella tiene, en donde habla de cómo las parábolas del reino son una cátedra de resiliencia. ¿Ya? Porque las parábolas del reino lo que Jesús nos trata de mostrar es esa capacidad de sanar desde dentro, desde dentro. Y yo quise traer una parábola para que entendamos esto y es la de la levadura. Lucas 13 del 20 al 21, que dijo, ¿con qué ejemplo podía ilustrar el reino? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Esta imagen y nos tiene que interpelar porque hay mucha gente que cuando escucha la parábola de la levadura se queda simplemente en el hecho de el ser más por menos. O sea, un poquito de levadura que entra en un montón de masa, se convierte grande. Pero resulta que para mí, y leyendo a María Rodríguez, pues uno entiende mucho más esto. Es mucho más que eso. Es la capacidad que nosotros tenemos para transformar la realidad. Se une con fuerza la resiliencia. Por eso es 100% resiliente las parábolas del reino. Porque la levadura que hace, entra en la masa, un poquito de harina, y la transforma. No es simplemente que la convierte en más, sino que la transforma por completo. La harina es todo ahí simplemente y cuando entra la levadura se convierte en algo y de ahí sale el pan hermoso y delicioso que comemos. ¿Ya? Entonces, esta figura de la levadura y otras más, como por ejemplo la semilla, otra parábola del reino, la semilla que cae en el terreno, ¿ya? Y que cae en diferentes terrenos y entonces logra salir. Eso también es adentro que el Señor nos va restaurando, pero que nos restaura desde adentro con nosotros, sin nosotros. ¿Ya? Porque la levadura hace la transformación de la harina, no sin harina, es con la harina. Entra en la tierra y logra resurgir y germinar, no sin la tierra, es con la tierra, con todos los nutrientes que tiene esa tierra, ahí entonces el Señor hace su obra en nosotros, con nosotros, no sin nosotros. Y esta ola del reino entonces van bien de la mano con la que ya veíamos, que es los milagros de Jesús, ¿ya? Que va bien de la mano. Ahora bien, veamos un poco las características del resiliente.
Y yo te quisiera invitar, los quiero invitar a que escriban la característica que ustedes, que más le llame la atención y que ustedes crean que tienen, una, y dos, aquella que creen que les hace falta y que deben trabajarle. Yo voy a mostrar, como los apóstoles, 12 características aquí. Hay muchísimas más, voy a mostrar simplemente 12. Y a partir de esas 12, usted hágase su propia interpretación. Primera, el resiliente se ama a sí mismo y ama al prójimo. Y acuérdense de la charla del webinar de espiritualidad. Ya les di. En ese webinar yo les hablaba de una regla de oro, ¿se acuerdan? Que les dije que había un pasaje del Evangelio que se consideraba la regla de oro porque estaba en casi todos los libros sagrados de la gran mayoría de religiones. Y era este de no le hagas a otro lo que no quieres que te haga a ti. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Actúa con el prójimo como quieres que actúen contigo. ¿Ya? Muchos, por eso esta imagen que pongo aquí, muchos decimos amar a Dios, pero pocos amamos a los demás. Hay gente que le gusta amar al Creador, pero no ama a la criatura. Y resulta que la grandeza está en amar al Creador con la creación, amar al Creador a través de... Porque es que es muy fácil creer en un Dios que está montado allá en el cielo y pare de contar, eso es muy fácil, ¿ya? Pero creer que está aquí, insertado en nuestra realidad, encarnado, metido en nuestra... ahí está lo complicado. Un Dios que hizo una criatura a su imagen y semejanza, eso es lo complicado. Y ahí es donde está la gran capacidad del resiliente. De amarse a sí mismo, por lo tanto, autoestima, valorarse, ¿ya? Pero también amar al prójimo, la capacidad de socializar con el otro desde el amor que yo me tengo a mí. Nadie, ninguno que no se ame a sí mismo puede realmente amar a los demás. Eso es una gran falsedad. ¿Ya? A ver que, no, yo amo a mis hijos y yo por mis hijos doy todo, no sé qué, pero usted lo ve todo maltrecho, acabado, hombros caídos, ahí cuando te hablan, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Y así, y andan como con una pesadilla. Oiga, eso no es mostrar amor por ti mismo y por los demás. ¿Ya? Primera característica. Ya saben, vayan anotando por ahí. Segunda, el resiliente no se cree víctima de las adversidades. O sea, no es aquel que, ay, es que, es que eso me pasa porque, claro, es que tenía que ser a mí. Claro, es que, claro, ¿qué vamos a hacer? A mí me caen todas las plagas, por razón ya me dio coronavirus. ¿Ya? Claro, todo yo. Y es el propio víctima y de todo. Y entonces a todo le pone excusa. ¿Ya? Y cuando usted le pide que realice, no, es que yo no puedo. Es que, es que, ya todo es es que, víctima, la propia víctima. Y oiga, tenemos que hacernos responsables de la vida. Porque como está en esa imagen que les puse, el que se la pasa de víctima jamás triunfa, jamás. Siempre será un fracaso, siempre. Tercera característica, y vea muy de la mano con el tema de las víctimas para superar esto de ser víctima. El residente se pregunta, ¿para qué? Y no por qué. O sea, ¿para qué el mundo está viviendo hoy? ¿Cuál es el para qué de que el mundo esté viviendo hoy esta pandemia? No es simplemente decir,
¿Por qué? Ah, seguro fue que algún chino por allá empezó a manipular no sé qué y ese virus salió de un laboratorio y o si no la típica hipótesis fatalista, ¿no? Es que claro, ellos quieren exterminar a la humanidad y generar el virus, no sé qué. No, oiga, ¿para qué? Y entonces cuando comenzamos a preguntarnos el para qué, ¿ya? Empezamos a encontrar soluciones a la cosa, porque los problemas, como dice la imagen ahí, nunca se van a acabar, nunca. Problemas siempre van a haber. La cuestión es cómo nosotros le encontramos enfrentamos esos problemas y le encontramos soluciones a los problemas. Si usted, si usted hace un recorderis ahí, desde que nosotros estamos en el vientre de mamá, desde nuestra concepción, estamos enfrentando problemas. Desde ahí, primer problema que usted enfrentó cuando llegó el primer problema, que un espermatozoide llegara al óvulo. Después, ya llegó, bueno, que pudiera usted entonces hacer el proceso de mitosis, meiosis, y multiplicarse tanto. Después, que pudiera usted comenzar a hacerse espacio en ese vientre de su mamá a medida que va formando sus órganos. Después, otro problema de ese vientre. Y todo eso viendo, y usted va. Pero en todo ese proceso, si usted, hemos sido muy resilientes, porque la vida nos ha llevado a superar los problemas. Y aunque no teníamos conciencia del para qué ahí, lo fuimos sacando. Pero ahorita que ya estamos con una conciencia, tenemos que preguntarnos para qué. Cuando usted se enfrente a una situación, ¿para qué llegó esta situación a mi vida? ¿Para qué? Y como persona de fe diga, ¿para qué Dios? Y en la oración dígaselos, Señor, Señor Jesús, ayúdame a entender para qué llegó, has permitido que esta situación llegue a mi vida, este problema llegue a mi vida. Y vamos a comenzar a encontrar soluciones. Cuarta característica, el residente se ríe, se ríe, se ríe ante los infortunios. Y esta frase me encantó cuando la encontré porque dije, esta es la que encaja aquí justo en esta característica que quiero presentar. Y es, ¿te caíste? Te van a preguntar cuando lleguen los problemas. Claro, tenías que fracasar, claro, no sé qué. Oye, pero, no, espérate, oye, espérate, no me caí. Eso es lo triste. Y yo le fui a dar un abrazo, ¿ya? No, o sea, tranquila, no es el aspecto negativo que tú quieres ver, es lo positivo que yo puedo sacar de ahí. Por eso entonces me río. Y aquí se nos pueden venir las figuras de la escuela, ¿no? Y de la casa también, sobre todo las figuras de la casa. Acuérdense de la casa cuando nosotros hacíamos alguna travesura y de pronto llegaba mamá y blindan, nos daba una de esas bien sonadas. Y nosotros nos reíamos, mamá decía, ah, te vas a reír, ahora estoy más duro. Y no es que uno se estuviera riendo simplemente, sino que era la forma de no llorar mucho. ¿De acuerdo? Era la forma de controlar los nervios, porque a veces la risa no es que tú, sino que quieres controlar los nervios y ya, pero es una forma de ver lo negativo con bondad. Por eso, antes, hay un refrán que no la vida se burla de uno. Y ojo, entendido bien esta palabra, reírse de la vida, porque si no la vida no es, no es simplemente, no es reírse de forma burlona y creer que entonces todo es positivas, aquello negativo, aquel infortunio que estamos viviendo. Quinto, ojo aquí, flexible, se adapta, mira el lado bueno de las cosas y observen encima, que quise traerles.
ese hombre que está encarcelado y que en la oscuridad, pero que de ahí ese rayo de luz a imaginarse cosas, entonces imaginarse que está tocando, eh, que tiene ahí toda una partícula de notas. ¿Por qué hace eso? Porque en la adversidad despertamos cualidades que en la comunidad hubiera permanecido dormidas. Ojo, aquí viene un San Agustín y es la fe que no se cuestiona no crece, hermano. Dice San Agustín. Entonces, en las crisis, las adversidades, en las dificultades, el ser humano está llamado a surgir y sacar sus mejores cualidades, sus, sus mejores virtudes. Y, y los mismos golpes de la vida te van haciendo, cuando tú eres una persona resiliente, te van haciendo que lo saques. Si no, miren simplemente cuánta gente a raíz de esta crisis que estamos viviendo en todos los aspectos se ha reinventado. También tenemos mucha gente que se ha, perdón la expresión que voy a decir, que se ha achantado, o sea, que se ha estacionado ahí. Entonces ahí se nota con claridad ese que es flexible, que tiene la capacidad de adaptarse, de verle el lado bueno de las cosas y decir pa'lante y de reinventarse, de rehacer las cosas. Ahora, ¿dónde está usted? Usted tiene que usted mismo decir, ¿dónde estoy yo? Y ahí paso a la siguiente característica, que va dando más figura. Ojo, el que yo me reinvente, el que yo en la crisis tenga esa capacidad de sacar lo mejor de mí, no quiere decir que yo soy perfecto, ¿ya? Pero aunque no soy perfecto, yo trato de hacer lo mejor de mí, porque entonces, si me creo el perfecto, pasaría yo a ser Dios, y yo no soy Dios. Yo soy una criatura, no soy el creador, ¿ya? Pero si me equivoco, pues bueno, trato de que esa equivocación, como dice ahí, sea lo más linda posible y reconocerla y avanzar, no quedarme en ella, porque no se llora sobre la leche derramada. El que se pone a llorar sobre la leche derramada jamás se supera así. Siguiente característica, sabe perdonar, y eso nace de ahí, del no creerse perfecto. Si yo me creo una persona supremamente perfecta, entonces miro a los demás por encima del hombro y creo que los demás me tienen que rendir pleitesía y que incluso las situaciones me tienen que rendir pleitesía a mí. Y entonces caigo en un egocentrismo bien bárbaro y una vanagloria súper super bárbara. Resulta que no. Hay que aprender a perdonar a los demás, perdonarnos primero a nosotros mismos para perdonar a los otros. Entonces, primero aprender a hacer lo que está haciendo su muñequito y es reconstruir mi corazón para empezar a reconstruir el del otro. Tener esa capacidad de confianza en el otro. ¿Ya? Siguiente característica. Y sigue, miren cómo la una lleva a la otra. El resiliente es creativo por naturaleza. Creativo. Y sabe que, ojo, normalmente nosotros decimos, después de la tormenta llega la calma. Aquí es, después de la tormenta llega la idea. Después que usted está, cuando usted está en todo el caos, ¡bum, bum, bum, bum! Y si usted no simplemente se quedó en el achantarse y, ay, sí, bueno, ya nunca vamos a salir de esta crisis, ay, yo no puedo, y se queda, si usted no hace eso, sino que, bueno, ok, ya sufrí, ya lloré, ya me limpié las lágrimas, y ahora para adelante. Ahora, ¿para qué? ¿Cómo lo hago? Si usted hace eso, entonces comienza a surgir ideas y comienza a ser creativo. Y era lo que decía, ¿cuánta gente que en esta crisis se ha reinventado? ¿Cuántos negocios que en esta crisis se han reinventado? ¿Cuántas personas? ¿Por qué? Por esa capacidad de ser creativos y entonces ser inventivos, ¿ya? Y saber
que bueno, ahorita me está golpeando la crisis y todo lo demás, pero que de esa crisis que me está golpeando puedo sacar algo bueno, una idea chévere y avanzar, porque no siempre voy a estar golpeado por esta crisis. Y no creerse el cuento. Vea, yo he escuchado a gente que dice, no, el coronavirus va a estar por siempre con nosotros, por siempre. Entonces yo le digo, entonces, ok, está bien, va a estar por siempre, pero ¿qué quieres decir con eso? ¿Que por siempre vas a usar la mascarilla? ¿Por siempre vas a tener a tus hijos en la casa en clase, entonces las escuelas vacías, entonces destruyamos los edificios de las escuelas? ¿O qué? ¿O qué hacemos? O sea, no podemos caer en pensamientos pesimistas, porque eso mata la creatividad. Y ojo con eso. No hay peor error que matar nuestra creatividad. Tenemos más bien que avanzar al ser agradecidos con el dueño de la vida. Ojo, mire esta imagen. ¿Es usted de estos que se queda simplemente mirando ahí el regalo? ¿O lo agradece al dueño de la vida? ¿Y cuál es el regalo? Esa capacidad de reinventarse, de resistir y rehacer, que el dueño de la vida ha colocado en todos. ¿Ya? No se conforma, el resiliente no se conforma con intenciones, sino que actúa. Por eso les decía, te quedas simplemente ahí mirando ya, o eres agradecido y entonces comienzas a actuar. Y no va a ser fácil, pero hay que empezar. Y después te vas a dar cuenta que valió la pena empezar, como cuando tú comenzaste a aprender a manejar bicicleta, ¿recuerdas? Cuando empezamos a aprender a manejar bicicleta nos caímos, nos llevamos rasponazos, todo lo demás, pero nos levantamos y seguimos y tal. Y después, oye, qué chévere sentir la brisa de la bicicleta, sabroso, mira, manejar, chévere. ¿Ya? Lo mismo cuando estábamos aprendiendo a caminar. ¿Y cuántos más ejemplos? Pero hay que actuar, no simplemente quedarse en que, bueno, yo quiero ser tal cosa, como dice la canción, yo quiero ser Señor amado. No, 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 es simplemente eso, es comienza a amar al Señor, ¿ya? Comienza a sentirte en sus manos y empieza a actuar, pasa de la intención a la actuación. Siguiente, jamás pierde la esperanza. Y sabe que todo pasa, todo pasa. Tiene con el tema de la tormenta no se queda siempre, algún día se acaba. El coronavirus no se queda siempre, algún día termina. ¿Ya? Pero no perdamos la esperanza porque, como dice por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, es verdad. La esperanza, yo diría la esperanza jamás se pierde, jamás. Y tenemos en la iglesia y muchos santos que nos muestran eso, y el mismo Jesús de Nazaret jamás se pierde. Y termino con esta, que es la 12. El residente integra los factores internos con los externos. Nunca conocerás de ti mismo hasta que te veas a ti mismo bajo presión. Ojo, cuando sientas que tienes muchos ataques externos, es cuando tienes que ir al interior, espiritualidad, la otra charla que di, entrar en ti y comenzar a ver qué tienes para enfrentar todo eso que se te está viniendo. Querido docente, por todos los de la costa que están aquí, hay muchos de la costa, también hay de la sierra seguramente conectados, pero los de la costa que ahorita están en esas clases virtuales y que están recibiendo todo ese bombardeo, ¿ya? De la familia que llega desde el chico que recibes, que estás viendo ahí en las clases virtuales, que te llega con un cúmulo de cosas. Y a eso súmale el bombardeo también del Ministerio de Educación, ¿ya? Tanta cosa. Ahí tú tienes dos cosas. O una, te las das de víctima, como decíamos en el otro, te las das de víctima y ahí, bueno, te echas a morir y, ay, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Toca echar para adelante, ay, está. O te comienzas a cuestionar a partir de eso que te está llegando de afuera y comienzas a decirte, oye, ¿qué tengo yo en mi interior? ¿Qué Dios ha puesto en mí para enfrentarme a esto? ¿Ya?
Y entonces ahí te vas a dar cuenta del para qué. Ahí vas a descubrir el para qué. Y es la oportunidad que Dios te está brindando para descubrir que tienes muchas potencialidades, que tienes muchos dones que Él te ha dado. Y yo estoy seguro que ya has ido descubriendo muchos de esos dones. Ahorita, a partir de esta realidad que estás enfrentando. Un don, yo me he encontrado con docentes que me han dicho, es que no, yo soy peleado con la tecnología. Y miren, a raíz de todo esto, han comenzado a entrar y ahorita uno los escucha hablar de Zoom, de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, no sé qué. Y eran docentes que antes de esto no hablaban nada de eso. Y te empiezan a hablar del Moodle, del no sé qué. Y uno dice, wow, mira cómo está cambiando esto. ¿Ya? Y tus mismos hijos comienzan a notar eso, tu misma familia. Entonces, a lo interno con lo externo. ¿Para qué? Empieza por creer en ti mismo. Creamos en nosotros con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer también en ti. O sea, dejemos de pensar que es que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a este mundo. Sí tenemos mucho, Dios ha puesto mucho en nosotros. Comenzamos a descubrir qué es lo que tenemos. Y ojo, que eso que tenemos está adentro. Porque es que a veces hay gente que piensa que es que lo que tiene para ofrecerle al mundo es solamente lo que se ve. Entonces, el cartón que tengo pegado en la pared, ahí, que me identifica como docente, eso es lo que tengo por hacer. No, hay más que eso. Hay más. Hay mucho más que eso. Y hay que descubrirlo. Bien, eh, aquí quiero aterrizar en el proceso de la resiliencia para que entendamos estas 12 características que ya les mostraba, ¿no? Miren, para que podamos vivir esas 12 características, y espero que ustedes hayan anotado aquella característica que usted sabe que tiene con fuerza y la que usted sabe que le hace falta. Espero. ¿Por qué digo que ojalá hayan anotado la que le hace falta? Porque este proceso estos 3 pasos de la resiliencia, saber estos 3 pasos, entonces nos va a ayudar a trabajar con fuerza esa característica que hace falta. Y lo primero que hay que hacer en la resiliencia es aceptar, aceptar la situación. Es lo primero. O sea, aceptar la situación caótica, aceptar la situación traumática, aceptar aquello que me está afectando, eso es lo primero. Entonces, por ejemplo sencillito, lo que veníamos trabajando, y yo se los hablo con testimonio, los que estuvieron en la charla de espiritualidad creo que también me escucharon este testimonio, y es el de la muerte de mi madre, el fallecimiento de mi mamá, ¿ya? De mi mamá y de mi papá, que fue en el mismo año 2013. Lo primero que yo, Alexander Roja, tuve que hacer es aceptar que ellos físicamente ya no estaban. Pero también aceptar y convencerme y creer con firmeza de que ellos estaban en la presencia del dueño de la vida. Y entonces ahí esa realidad comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque me comencé a adaptar a ella y comencé a sacar la enseñanza de ella. ¿Ya? Los 3 pasos: aceptación, adaptación y aprendizaje. Usted tiene la oportunidad de vivir toda la vida lamentándose por la situación que esté viviendo o comenzar a aceptar esa situación y entonces adaptarse a ella y aprender de ella. Tiene las 2 opciones. ¿Usted escoge cuál? Porque es que el dueño de la vida es tan hermoso que actúa con nosotros, nos salva con nosotros, no sin nosotros. Lo que les decía ya hace un rato, ¿no? Qué bella esa imagen. Entonces, vea, empecemos a aceptar las cosas. Y ojo, aceptar no es simplemente decir, bueno, sí, sí, a mí siempre me va mal. No, no, ese es pesimismo. Ese es pesimismo, no es eso. Es decir, bueno, hay situaciones duras que tengo que enfrentar en la vida, como esta o esta, póngale nombre a esas situaciones, ¿ya? Pero empiece, una vez que ya las acepta, entonces dice, bueno, entonces ahora yo, ¿cómo voy a empezar a vivir con eso? ¿Y para qué? Dios me permite vivir esto. Entonces ahí comienza a sacar aprendizaje. ¿Ya? Y la cosa cambia, es bellísimo.
y hágase esa pregunta. ¿Cómo se puede reaccionar favorablemente ante las adversidades? Pregunta del millón, ¿no? Ojo que no estoy diciendo simplemente cómo reaccionar ante las adversidades, sino cómo reaccionar favorablemente ante las adversidades. Cómo sacar lo bueno de lo malo. Cómo sacar orden del caos. ¿Verdad? Esas preguntas tenemos que hacernos y eso nos va a ayudar a ir aceptando las cosas, adaptándonos a ellas y sacar una enseñanza positiva para eso. Para esto, yo les invito en este momento a que observen este pequeño videíto, es muy sencillito, que nos va a ayudar con un ejemplo de la vida práctica de este hombre que seguramente ya lo identificaron, el famoso Iron Man. ¿Ah? Si estuvieran aquí muchos niños observando, apenas puse el video, más de uno hubiese hecho ¡Ah! ¡Iron Man! Vamos a observar, ojo, no está hablado el video, está subtitulado, entonces veamos un poquito la vida de él que nos va a ayudar a entender esto de aceptar, adaptarnos y aprender de las situaciones.
creo que el video nos deja bien claro cómo es el proceso de aceptación, de adaptación y de aprendizaje que debemos vivir para ser resilientes, para salir victoriosos de cualquier situación a la que nos enfrentemos. Y en ese querer salir, sin duda alguna no es un proceso que tenemos que hacer solos. De hecho, no debemos hacerlo solos. Por eso le quise mostrar cómo la figura de Jesús, tutor de resiliencia. No debemos hacer solo ese proceso. Este actor vive esa experiencia dolorosa, ese caos en su vida, y no sale solo de él. Sale por dos elementos, amor y amistad. Amor hacia una persona, se enamora, y por eso deja las drogas. Amistad, porque se encuentra con un gran amigo, Mel Gibson, que lo ayuda y, y le permite comenzar a resurgir, comenzar a ver lo bueno en medio de lo malo, el orden en medio del caos. A ti y a mí también nos puede estar pasando eso. Y necesitamos buscar ayuda. Y necesitamos buscar quien nos enseñe a aceptar las cosas, a adaptarnos y a aprender de ellas. Por eso te quiero invitar ahorita, y con esto vamos a cerrar, con esto y luego les muestro unos 4 santicos que les quería mostrar como ejemplo de resiliencia, pero este ejercicio es sencillito. Usted tome una hoja ahí donde está. A ver si podemos habilitarle las cámaras a todos. Por favor, los de la editorial. Me ayudan para ver así el panorama. Toma una hojita y hagamos este ejercicio. Piensa en cómo sería tu mejor manera o la menos peor de reaccionar ante situaciones como esta. Escoge una de estas situaciones, la que tú quieras. Pérdida de un ser querido, problemas familiares, prolongadas enfermedades, rupturas amorosas, desempleo o catástrofe natural. Piensa en una de esas, la que tú quieras, escoge la que tú quieras. De pronto puede ser alguna que estés viviendo actualmente, no sé. Escoge la que quieras. Anótala en esa hojita y responde. Piensa por un ratico y respóndete. ¿Cuál sería tu mejor manera de reaccionar ante esa situación? Y ten en cuenta esos 3 engranajes que veíamos, ¿no? Y también las características de resiliente. Y ojalá a partir de esa característica que anotaste que tú tienes o que te falta, puedas responder a esta pregunta. Hagamos el ejercicio, a ver. Los observo en unos minuticos. Escoja la situación, la que usted quiera, y respóndasela. Unos 2 minuticos. Sí, rapidito. La persona que vaya terminando puede levantar su hojita a la cámara para que podamos observar. Eso, muy bien. Veo gente que está ahí, escribe. Como Mónica Guillén, por allá la veo que escribe. Qué bueno. Miren, ya puso su hojita ahí, chévere. A ver quién más, además de Mónica, pone la hojita a la cámara. Vamos a ver. Por allá veo a Rosita Jumbo, también puso su hojita. Bien. Por allá vi a Janet, que puso su hojita también. Por allá veo a Sor Judy, que está, escribe. No es periódico, ayer. Bien, por allá vi a Angélica que puso su hojita, Janet también puso su hojita,
A Mareusi, a Jenny, por allá, Yesenia también puso la hojita. A ver, Jairo, tu hojita, pues no la veo. Por allá vi a Sor Felisa, también la vi por allá con su hojita. A Marcelo, por allá lo vi con la hojita, muy bien. A Edith, muy bien. Muy bien. A Ángel, mi amigo Ángel, por allá está desde las tierras orientales. Por allá lo vi, muy bien. A la hermana María, por allá, muy bien. A Sor Benigna, por allá la veo, qué bien. Ok. Bueno, miren, eso que hayan respondido ahí, ténganlo para ustedes, porque oiga, si usted simplemente hizo el ejercicio por hacerlo, porque no está viviendo esa situación, no quiere decir que en algún momento no le toque vivirla. Ojalá Dios quiera que no, pero de pronto no a usted, pero sí a alguien familiar. Y eso tiene un gran beneficio, y es cuando tú tienes la capacidad de resiliencia, entonces tienes una mejor imagen de ti mismo, eres más optimista, afrontas los retos, te sanas físicamente. Y acuérdense cuando veíamos el tema de espiritualidad, yo les decía que hay muchos psicólogos que han desarrollado teorías de terapias de sanación a partir de elementos emocionales. Entonces veíamos la terapia transpersonal, no sé si se acuerdan, y también veíamos la inteligencia emocional y esa capacidad de unir el, el cerebro, lo que pienso, con el corazón, lo que siento, para poder sanar. Porque muchos pensamientos se terminan somatizándose. Entonces quiere decir, terminan convirtiéndose en enfermedades. Y cuando usted sana los pensamientos, sana también, y sana los pensamientos y sana las emociones, sana también el cuerpo. Ahora, eso también te lleva a tener éxito en el trabajo, en lo que emprendas. Te lleva a satisfacer tus relaciones, a estar menos predispuesto a la depresión, o sea, menos predispuesto al estrés y más dispuesto a esa capacidad de salir adelante. Y te ayuda a construir entonces una auténtica espiritualidad. Y concluyo con esto, muchos santos en la iglesia fueron ejemplo de eso. Uno de ellos, que para mí creo que si tenemos que ponerle a alguien como el santo de la resiliencia, yo creo que a este hombre, a San Camilo de Lelis. San Camilo fundó una congregación dedicada al cuidado de los enfermos. Para aquellos que pronto, que es primera vez que escuchan hablar de San Camilo. ¿Y, ¿Y qué enseñaba San Camilo? A que siempre hay que verle el lado bueno y positivo a las enfermedades. Que usted puede vivir una enfermedad desde una visión fatalista y caótica o puede vivirla desde una oportunidad de Dios para la gracia. ¿En qué sentido? Usted puede ofrecer sus dolores por la conversión de los pecadores. Camilo mucho les decía mucho eso a los enfermos. Y aquí viene, querido docente, nosotros tenemos que ser, y creo que Brenda también, una de las capacitaciones que ella daba, Brenda que está aquí, una de mis compañeras, cuando daba una de las capacitaciones también les decía algo que la ministra decía, ¿no? Y es que nosotros tenemos que ser tutores emocionales de la familia, de los chicos, hoy más que ayer. Nosotros nos vamos a encontrar con familias que te digan, ay, es que estoy muy enfermo, es que esta enfermedad nunca se me quita, es que no es que usted está llamado, ofrezca esa enfermedad por la conversión de los pecadores, ofrezca esa enfermedad por el bien de su familia, ¿ya? Y entonces empieza a mostrarle a la gente que hay una forma distinta de ver la enfermedad. Otro, que les vengo mencionando a lo largo de muchas charlas, San Agustín. Yo creo que resiliencia de la ciencia, científico resiliente, santo de la ciencia. Conócete, acéptate y supérate, San Agustín. Otra, la fe que no se cuestiona no crece. Oiga, no le tenga miedo a la crisis. No le tenga miedo. Avance con ella. Pregúntese el para qué y avance. Y supérese. Bello, San Agustín. Aquí están una de mis queridas hermanas salesianas. Y ayer celebramos el nacimiento de Don Bosco.
En 1815 nació y yo creo que él es el maestro de la pedagogía de la resiliencia. Es el papá de eso. ¿Ya? Hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. Oiga, usted tiene que acompañar los procesos de los chicos y sobre todo los procesos de caos, los procesos en los que ellos no encuentren salida. Y deje de pensar que los jóvenes no pueden, sí pueden. Por eso Bosco decía, no es que son malos, son buenos, pero la gente necesitan que se los diga. ¿Ya? Tienen la capacidad para ver las cosas positivas, tienen la capacidad para salir, pero ahí está la pedagogía de la resiliencia, el enseñarles cómo. Una muy actual, la Madre Teresa, da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. ¿Quieres lo mejor? Da lo mejor. Y aquí está, por eso le digo que ella es la resiliencia ante el sufrimiento, porque quieres salir del sufrimiento, empieza a actuar para salir de él, pero no simplemente te quejes. ¿Ya? Y ahí podríamos poner muchos más. Uno que también me gusta mucho, que es mucho más antiguo que todos estos santos que mostré ahorita, San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios. ¿Por qué él? Porque resulta que él practicó la resiliencia con el cautivo, con el que estaba ahí en las cárceles, que no es fácil hacerlo, no es fácil, porque saben que son personas llenas de resentimiento, llenas de muchos problemas. Y él les mostró la gracia de la salvación en medio de esos problemas. Entonces, aprendamos de estos santos y de muchos más. Yo sé que seguramente San Giovanni Farina, Matovelle, muchísimos otros santos más, podemos colocarlos aquí de ejemplo. Practicaron la resiliencia en sus carismas. Vivamos nosotros eso y cuestionémonos. Y yo traigo el mismo cuestionamiento que con el que terminé en la charla pasada, te quiero terminar esta. Me parece que es un cuestionamiento muy resiliente. ¿Qué podemos aprender por el hecho de ser parte de la humanidad en este momento de la historia? Pregúntese siempre eso. ¿Qué está aprendiendo usted? ¿Qué estoy aprendiendo yo? Por ser parte de la historia en este momento. El que tenga oídos, que oiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.